Enlazados en este momento con Jorge Fernández Menéndez, periodista, escritor, analista político. Él tiene su columna diaria en el periódico Excelsior. La columna se llama Razones. Es una gente muy estimada por nosotros, un periodista sumamente respetado, por supuesto. Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a Grupo Fórmula. Pepe, es un placer estar contigo. La misma estimación que te tenemos, por supuesto. Muchísimas gracias. De hace muchos años. Jorge, Muchos años, no somos nuevos en esto. ciertamente, Jorge, no lo digas, no lo digas. ¿Qué va a pasar con el cártel Jalisco Nueva Generación? Una vez descabezado con la caída, el abatimiento del Mencho y ahora con la doble captura de el Conta, el güero Conta, que llevaba las finanzas, y el jardinero. ¿Qué va a pasar con el cártel? ¿Quién queda al frente? ¿Sigue siendo poderoso? Mira, el cártel sigue siendo poderoso porque estos cárteles no desaparecen con la captura de alguno de sus líderes, aunque han tenido golpes durísimos. La muerte del Mencho, la captura del jardinero, ahora del Güero Conta, que era su operador financiero y logístico, son duros golpes para el cártel, pero también hay, incluso se decía en la conferencia de prensa que se dio hoy, el jardinero encabezaba uno de los grupos, de las fracciones, vamos a llamarlo así, del cártel Jalisco Nueva Generación. Y dentro de esa operación también se estaba enfrentando, preparando para enfrentarse a lo que sería, valga la redundancia, la nueva generación del cártel Nueva Generación, que es este joven, no tan joven, ya tiene arriba de 40 años, Juan Carlos Valencia González, que es hijo de Rosalinda, la esposa del Mencho, un joven que desde su infancia el Mencho tomó como su propio hijo, y Mendoza Gaitán, Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, que es el jefe de los grupos militares del cártel Jalisco. Entonces, esos dos personajes, todo indica que se quedan con el control del cártel Jalisco y son los que tienen el control de buena parte de Nayarit, parte de Nayarit, del sur de Nayarit, sobre todo de Jalisco, de Colima, de Michoacán, que son los puntos neurálgicos del cártel. Si tú ves lo que sucedió ayer, Pepe, hubo bloqueos y reacciones en Nayarit por la detención del jardinero, pero no las hubo en Jalisco, no las hubo en Michoacán, no las hubo en Colima, donde son las áreas donde esta otra fracción del cártel Jalisco, que aparentemente son los que quedan como sucesores del Mencho, son los que tienen la mayor hegemonía. ¿Se espera más violencia por la sucesión? Yo creo que no, yo creo que paradójicamente esta detención lo que hace es eliminar al principal competidor que tenían, eh, lo que yo llamo la nueva generación del cártel Jalisco. Están operando desde hace mucho tiempo, pero un poco como ocurre con el Mayito Flaco en el cártel de Sinaloa, son los que entran en sucesión de los viejos líderes. El jardinero era uno de esos viejos líderes. Si bien no era de tanta edad como el Mayo Zambada o eso, era un hombre que viene de una larga trayectoria en el narcotráfico junto con el Mencho, desde allá, desde Michoacán vienen los dos estuvieron en Estados Unidos, los dos estuvieron presos en Estados Unidos por narcotráfico, luego se trasladaron a Jalisco, estuvieron en el cártel del Milenio, estuvieron trabajando para Nacho Coronel y terminaron creando junto con los Queenies lo que se llama actualmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Son hombres que vienen de mucho más, de mucho tiempo atrás, pero son también una generación que está siendo superada, como en muchos ámbitos de la vida, por estos nuevos grupos del narcotráfico. Hay una reconfiguración del mundo del narcotráfico que todavía no sabemos cómo va a quedar, que tiene como norma la presencia de líderes más jóvenes en toda su operación. Estaba leyendo tu columna hoy en Excelsior titulada Caída del jardinero y sucesión en el cártel Jalisco Nueva Generación. Me encuentro un dato muy interesante, que en el año 2019 él estaba preso, fue liberado por una orden judicial, a pesar de tener cargos por asesinato, y esto le permitió seguir operando.
Sí, fue un sabadazo. Tú recuerdas seguramente cómo liberaron a Caro Quintero, ¿no? También un juez de Jalisco lo liberó así repentinamente, pues, prácticamente sin informar o quizás con alguna complicidad seguramente, pero el jardinero estaba preso no por un delito menor, sino por un asesinato. Él estaba acusado de haber organizado una emboscada que mató en 2015 a 15 elementos de la policía estatal de Jalisco. Los asesinaron en la emboscada. Él era el responsable de esa emboscada, de ese operativo. Fue detenido y en 2019 repentinamente en algo que lo he buscado, ayer lo estaba buscando y lo confirmé, no se sabe el nombre del juez que lo dejó en libertad. Y lo dejó en libertad en un sabadazo, así en forma, decidió que las pruebas no eran suficientes y dejó dejar en libertad al jardinero, que es una demostración más de algo que es central en todo esto. Cuando hablamos de la sucesión de los cárteles o si los cárteles pueden seguir operando o no, mientras operen las redes de protección política y complicidad de jueces, fiscales, políticos, funcionarios con los cárteles, cualquier líder de un cártel puede ser reemplazado con relativa facilidad. Porque ocurren este tipo de cosas. Un criminal confeso con una larga carrera criminal, un juez decide dejarlo en libertad repentinamente y sigue operando desde el 2019 hasta ahora con total impunidad hasta que se logra su detención. Y ¿Hasta eso ha qué, ocurrido una y otra vez claro, con muchísimos personajes. hasta qué punto crees tú que Estados Unidos colaboró con las fuerzas de seguridad, con todo el gabinete de seguridad para que se diera la detención de tanto del jardinero como del Güero Conta? Hoy vamos, sí, de lo que dice Omar García Harfuch hoy es de que fue una operación absolutamente nacional. La operación en sí lo fue. Ahí está mostrando ahí las imágenes. Fue una operación de la Marina coordinada con la defensa en el caso del operador financiero y logístico del cártel, pero yo no dudo, como en muchos otros ámbitos, que pueda haber habido una colaboración que no es participación directa, pero sí información de inteligencia, de ubicación, de operación de satélite, que son necesarios para este tipo de operaciones. Hoy decía García Harfuch que es el fruto de un trabajo de 19 meses. No tengo por qué dudarlo, seguro es muy difícil ubicar y trabajar, capturar a estos personajes, pero en todos estos operativos al final siempre hay muchas manos, muchas instancias que colaboran y no dudaría, sinceramente no dudaría que por lo menos en esos ámbitos de localización, de ubicación, de inteligencia, haya podido colaborar, de intercepción de llamadas, haya podido colaborar Estados Unidos, aunque la operación, como se dijo, la parte operativa militar fue de fuerzas nacionales. Jorge Fernández, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos hayas ayudado a entender el contexto en el que se da todo esto que ha causado tanto impacto. No, el placer es mío, como siempre, un gran abrazo, Pepe. A ti y a todo Igualmente, tu auditorio. gracias, igualmente para ti. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.